Muy buenos días, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Nos juntamos hoy día en este lugar nuevamente y son todos muy bienvenidos para alabar al Señor, para compartir su palabra. Wow, a eso hemos venido, a que el Señor nos diga algo. ¿Qué nos va a decir el Señor en esta mañana? Tenemos una palabra muy especial que ha sido leída y en ella también hemos pedido al Señor gracia a través de la oración. Son estas cosas las que nos permite el Señor poder establecer un diálogo con Él en oración. Sabemos que es el momento de recibir su mensaje al corazón. Humanamente no tengo nada que decirles, excepto que el Señor ha sido muy misericordioso conmigo, que me ama, que soy su hijo y que nos permite abrazarnos como hermanos y disfrutar ser parte del cuerpo de Cristo. Pero tenemos una palabra viva, que esa palabra fue inspirada y se respeta en forma tan maravillosa como la palabra de Dios, a la cual nosotros hacemos reverencia. Y doy gracias a Dios porque antes de poder hablar y abrir mi boca, se ora para que el Espíritu Santo, que está también en mí y que está también con usted, pueda hacer esta conexión entre el mensaje, su corazón, su palabra. Yo le invito a que en este tiempo de poder estar con los oídos atentos y nuestro espíritu receptivo a lo que el Señor nos pueda decir el día de hoy, que esa actitud del corazón sea notoria en lo que usted ha venido a entregar y en lo que usted también va a recibir. Entonces, ya hemos orado y yo pido al Señor que a través de su Espíritu Santo me dé esa gracia de lo alto para poder compartir estos versículos de la palabra que hemos visto ya en el Evangelio de Marcos, donde el Señor se muestra a través de la persona de Jesucristo, donde Él comienza a mostrarse. Él comienza su ministerio de una forma tan especial a través del bautismo, a través de Juan el Bautista, declarando sobre Él que el que viene, Él es poderoso, que el bautismo de Jesucristo es para vida eterna, que es el bautismo del Espíritu Santo, y ninguna necesidad tenía de ser bautizado por Juan, pero aún eso lo cumplió el Señor, y fue humilde, y Él demostró que debía cumplirse toda justicia. Por lo tanto, hemos visto cómo el Señor manifiesta su poder a través de milagros, a través de sanidades, a través de cambios de corazón, al Dios perdonador que primero perdona y después sana. Como fue el caso, ¿cierto?, de anteriormente ya de aquel hombre de la mano seca que estaba ahí. Y cuando los fariseos atentos, ellos estaban esperando que Jesús transgrediera la ley en día sábado. Y sin embargo, este Dios maravilloso le sanó también. Y vimos en la exposición que nos dio nuestro hermano May la semana pasada acerca de Jesucristo, cómo Jesús, haciendo bien, sanó a muchos enfermos. Y los muchos enfermos venían a Él, y la fama de lo que Jesús estaba haciendo corrió a toda la región de donde Él estaba. Y había sanado a muchos, de manera que para tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre Él, sobre Jesús. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de Él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y la verdad que el espíritu inmundo sabemos que viene de Satanás, el diablo, y quiere reconocer en él la autoridad de Dios, pero Jesús tampoco les toma en cuenta porque no tiene nada con las tinieblas. Sin embargo, el Señor vino a establecer su reino, ¿ya? Y a derrotar y a derribar, ¿cierto?, todas las obras del enemigo, comenzando por las sanidades, la sanidad de mucha gente. Había mucha necesidad en ese lugar, como la sigue habiendo el día de hoy, porque tal vez usted no está enfermo físicamente, pero sabemos que hay una necesidad de Dios en su vida porque necesitamos al Dios sanador de lo interno, al Dios sanador del corazón, al Dios que necesita darnos su perdón. Y espero que el Espíritu Santo en esta mañana ponga convicción en el corazón de esa necesidad de Jesucristo en su vida, como también la ha puesto en mi vida. Porque de lo contrario,
No nos sirve de nada estar atentos a nuestros oídos si no sabemos que el Dios revelado, Jesucristo, está en esta hora junto a ti y junto a mí. Entonces, su palabra el día de hoy. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Los llamó a Él, a los que Él quiso. En este versículo tan maravilloso, si vamos al Éxodo, capítulo 24, amados, aquellos que tengan sus Biblias, si quieren buscarlo, es para tocar un versículo. Me llama la atención y quiero compartirlo con ustedes también, que cuando Dios escogió a Moisés para ser el líder del pueblo de Israel, en un momento, después de muchos acercamientos que tuvo Dios a Moisés, lo llama, y el capítulo 24, en el versículo 1, dice: dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acerca a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo. Ese es el versículo 1. Y en el versículo número 9 de este mismo capítulo 24, vemos que dice la palabra: y subieron Moisés y Aarón, tal como lo indicó Jehová, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Dios en Jehová, ¿cierto? En esta figura que nos habla acá la palabra del Señor, hizo subir a Moisés, y les llama a los príncipes, ¿cierto? A Aarón, a Nadab y a Abiú, y 70 de los ancianos. Cuando los llama, es especial, porque Dios llama a Moisés y a estos hombres para establecer sobre ellos un orden. Y vemos que este versículo, que no puede pasar desapercibido, después subió al monte, subió a una parte alta. Jesús podría haberlo hecho tal vez así como estamos nosotros en la plaza, pero Él subió a un lugar, y desde allí, desde ese lugar, llamó, dice, así a los que Él quiso. El Señor soberano llamó, y llamó a 12. Él eligió a 12 hombres en su presciencia, en su conocimiento predefinido. Él eligió a 12 hombres para establecer en este momento algo especial, un ordenamiento. Y no podía tal vez ser en la parte baja, tenía que ser en la parte alta, ¿ya? Entonces, ¿dónde se desarrolla esta escritura del versículo que estamos analizando acá? Es en el monte, en la parte alta. Jesús escoge ese lugar, porque lo que va a hacer en ese momento, ¿cierto?, es un acontecimiento, va a ser un ordenamiento. Jesús hace el llamado al ministerio a los que van a ser sus apóstoles. Y este llamado, llamó así. La escritura es especial, porque en una versión dice simplemente que los llamó, y en esta escritura dice que los llamó así. Los llamó a Él, el Señor llamando, tal como cuando Jehová llamó a Moisés. Él los llamó desde lo alto. Jesús es el Señor, y eso lo sabemos, y tiene toda autoridad, y Él subió a ese lugar, y desde allí llamó. Y cuando Él llama, es especial también, porque en ese momento no solamente tienen que haber estado abajo los 12, tienen que haber habido más discípulos, porque Jesús hizo muchos discípulos, y muchos estaban ahí atentos a lo que el Maestro decía. Por lo tanto, es especial cuando Él llama a los que Él quiso, ¿cierto? En esta ocasión el Señor, para su propósito, elige, y lo hace porque Él es soberano. Él eligió. Aunque esta palabra, elegir, a algunas personas les suena dura,
cómo el Dios va a elegir a algunos. Y efectivamente, Dios elige, en este caso, para hacer un ordenamiento, a 12 hombres. No eligió a toda la multitud de discípulos que tenía, no eligió a la multitud de gente que lo escuchaba, simplemente elige a 12. Tal como en el Antiguo Testamento, en el paralelo que estoy haciendo, elige, ¿cierto?, a Moisés, a Nadab, ¿cierto?, a los príncipes y a 70 ancianos para establecer el orden del pueblo. Y en este caso vemos a Jesús estableciendo su reino también, el Israel espiritual que va a ser, ¿cierto?, establecido y es no solamente para el Israel terrenal, sino que es para el Israel espiritual donde estamos todos nosotros, sus hijos. Por lo tanto, Él los llama con toda propiedad. En Juan 17, cuando Jesús oró por los discípulos que le dio, ¿cierto?, fueron los que vinieron a Él. Y en esa oración tan maravillosa que hace Jesús en el capítulo 17 de Juan, ora con tal pasión que esa oración a mi corazón llega profundamente cuando dice: a los que me diste, al Padre, guárdalos en tu nombre, porque tú me los diste, porque tuyos son, me los diste. Somos propiedad del Señor, ellos fueron para el Señor. Y realmente en esta mañana el Señor nos está enseñando que Él llamó a sus 12 con un propósito, como también lo ha hecho con usted. Cada uno de nosotros tiene un propósito en Cristo y vemos que se va cumpliendo en su medida, en el tiempo. No buscamos nosotros humanamente las ocasiones, porque cuando uno busca las ocasiones de hacer algo falla. El plan es del Señor y Dios se manifiesta al corazón nuestro. Vemos en el versículo 14 que ya estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Jesús vino a predicar. En Isaías 61, ya lo hemos conversado anteriormente, dice que el siervo del Señor, ¿cierto?, el Mesías, el Espíritu de Jehová está sobre mí, dijo, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas, ¿cierto?, a los afligidos de Sion, a llevar, ¿cierto?, sanidad, a libertar a los cautivos. Y se cumple también en esto que lo que Él está haciendo quiere retransmitirlo. Por lo tanto, llama a 12 hombres en este versículo para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. El contexto de ese número 12 no puede pasar desapercibido, porque está escrito en la palabra del Señor y dice que llamó a 12. Por lo tanto, en Mateo 19, 28 aparece algo especial. Si usted lo quiere buscar, búsquelo. Y es en referencia a este número 12, Mateo 19, 28, Jesús dijo: en verdad os digo que vosotros, refiriéndose a estos 12, que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué promesa tan maravillosa, qué sorpresa para nosotros, qué maravilla para estos que fueron llamados a anunciar, ¿cierto?, recibir el anuncio de que un día también en el reino de nuestro Señor Jesucristo ellos estarían en 12 tronos, en el trono del Señor, ¿cierto?, y se sentarían sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Versículo 15. Que tuviesen autoridad para echar fuera demonios y para sanar los enfermos. Dios le da una misión muy especial. Les transmite la autoridad para poder sanar enfermos y les da autoridad para echar fuera demonios. Y se las da a estos 12. No se las dio a todos. Esta autoridad la delegó en ellos. Ellos recibieron el ordenamiento y lo recibieron y lo empezaron a ejecutar.
Aquí no está diciendo cómo lo ejecutan, pero están recibiendo el ordenamiento. Ellos fueron ordenados. Yo no sé si usted ha sido ordenado para algo como ellos, pero vemos que en la Escritura también nos dice que nosotros fuimos llamados para ser llamados hijos suyos, ¿ya? Y en los propósitos eternos del Señor, la misión que tenemos nosotros es de ir y hacer discípulos. Por lo tanto, más que buscar otras cosas, debemos ser discípulos para poder hacer otros discípulos. Y que tuviese la autoridad para sanar y echar fuera demonios. Ellos pasan a formar los discípulos, estos 12, parte de la primera línea. Ellos iban a estar, ¿cierto?, en el frente de batalla contra la verdadera naturaleza del combate. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del combate? En el libro, la carta de Pablo, en Efesios 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vemos que hay un mundo espiritual el cual nosotros ya conocemos, pero hay quienes no lo conocen. Y en este mundo espiritual está, ¿cierto?, Satanás con los demonios, con sus principados, con sus ejércitos, acabando la vida del ser humano, destruyendo al ser humano a través del pecado, a través de la muerte, que ya concilia en la muerte que la gente no cree en Cristo. ¿Y el pecado cómo destruye? El pecado es una palabra, ¿cierto?, que nosotros conocemos y sabemos que el pecado es todo aquello que desagrada a Dios. Y en esa palabra pecado, si nosotros pudiésemos darle forma, sería como, por dar forma, el pecado, imaginemos que tenga un cuerpo y que se acerca a ti y que te engaña y que a la vez utilice tus propios deseos, los malos deseos del corazón, porque el corazón del ser humano tiene las concupiscencias, porque somos naturaleza caída, descendientes de Adán, y el corazón humano genera malos deseos, genera concupiscencias en cosas muy simples, en cosas a veces que pueden pasar desapercibidas, pero tu corazón sabe. Y espero que el Señor ahora nos dé esa sensibilidad para darnos cuenta de que el pecado es como, yo he querido prefigurarlo en alguien que se te presenta y te engaña. Y cuando tú caes en pecado y aceptas la condición de pecado, te destruye, empieza a mutilar la vida del ser. De nuestra vida la empieza a destruir, empieza a mutilar. Es como estar en el frente de batalla y ahí van los hijos de Dios y el enemigo está con una ametralladora disparando a diestra y a siniestra y empiezan a caer manos, pies. Usted ha visto películas de ese tipo. El pecado destruye. Por lo tanto, seamos inteligentes. Jesucristo derrotó el pecado. El pecado no tiene autoridad sobre la vida de los creyentes, pero viene, está ahí también, está tentando para que tú puedas caer, para destruirte. Pero el Señor poderoso vino a deshacer esas obras. Tenemos que tener la necesidad de Dios en nuestro corazón y esperemos que el Espíritu Santo en esta mañana ponga convicción de pecado en nuestro ser, ¿ya? Porque Él vino a establecer un reino. Los apóstoles, para enviarlos a predicar, dice esta palabra, para enviarlos. Apóstolos en el griego significa enviado. Entonces, ¿qué es un apóstol? Es un enviado. ¿Es un puesto de privilegio hoy en día? No lo es. No es un puesto de privilegio. Dios llamó y envió. Aquellos que ustedes han escuchado por ahí llamarse apóstoles el día de hoy, no lo son. Están haciendo uso de un poder, tal vez que ellos creen que pueden tener a través de una figura de apóstol, pero los apóstoles los estableció el Señor Jesucristo para un propósito. Y el propósito es edificar su iglesia. Más adelante vamos a ir allá, pero en este momento los está ordenando para que echen fuera demonios y para que sanen los enfermos.
Vemos que en este lugar donde estaba Jesús había mucha necesidad y la gente llegaba a donde estaba Jesús. Hoy día, ¿quién te trajo a esta plaza en un día frío, en un día de llovizna? No lo trajimos nosotros, no lo trajo el pastor. Lo trajo el Espíritu Santo. Es el Señor que te trajo a este lugar. Ni siquiera tú mismo, porque muchas veces preferimos lo agradable que es una mañana, ¿cierto?, de un día domingo para poder descansar, para estar un rato más en la cama. Sin embargo, el Señor pone en ti. Los que están aquí, amados, somos los hijos del Señor. Tú eres hija del Señor, tú eres hijo del Señor. El Espíritu del Señor te trae a congregarte con el cuerpo de Cristo. Porque la palabra del Señor también es tan maravillosa. Hemos compartido con algunos de ustedes en alguna junta acerca de Romanos. Entonces, en Romanos 8, que es un versículo tan especial, nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú estás conforme al Espíritu, por eso estás en este lugar. Si tú estuvieras en la carne, no estarías en este lugar. Entonces, que el Espíritu de Dios te llene de su gracia, llene tu corazón. Toma las decisiones correctas, porque el Señor tiene un propósito contigo, como lo tuvo con los apóstoles, como los tiene con su iglesia. Amados en el Señor, pero aquí en el versículo 16 empieza el Señor a nombrar a los que Él llamó. Y ahí dice que estaba Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. El Señor renombró también a algunos y les cambió el nombre con algún propósito, sin duda. A Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó como los Boanerges, que esto es hijos del trueno. Y cuando escuchaba la lectura de esta palabra, tal vez llama un poco la atención que les llame hijos del trueno. Pero yo, investigando un poco acerca de esto de hijos del trueno, es como que se refiere un poco al carácter impetuoso de esos jóvenes apóstoles que Dios escoge, que en algún momento tenían un carácter difícil y lo demostraban, y Jesús los llamó por su carácter hijos del trueno. No es por ninguna otra cosa más especial que es por esto simplemente, ¿ya? Pero aparece escrito, entonces también tenemos que dar una explicación de su palabra. Y nombró a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Tomás, Mateo, el publicano, Mateo, ¿cierto?, el cobrador dispuesto, al cual Dios eligió en una de las prédicas anteriores para que estuviera con él también. A Tadeo, ¿cierto?, a Simón, el cananista. De Simón el cananista, ¿qué podemos decir? Porque así el cananita también dice otra versión. Era miembro de un movimiento revolucionario Simón, ¿ya? Era un celote. Y los celotes eran un partido político del momento, un partido cuyo entusiasmo religioso los llevó a promover una rebelión armada contra Roma. Y observamos que Jesús simplemente les puso nombre a sus discípulos y los llamó. Entonces, es maravilloso cuando entiende uno que el Señor llama. Estaban Pedro, Andrés, Jacobo, su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, ¿cierto? Simón, el cananita. Y también hay otro más. El último de los 12 nombrados en este lugar, que es Judas. Judas el Iscariote. Y el cual a Jesús se entregó. Judas Iscariote fue elegido por el Señor también, para un propósito, y los propósitos eternos del Señor son de su divina voluntad. Dios soberano lo elige, es parte de ellos, da la oportunidad para que Él se arrepienta, pero también vemos que David profetizó, el rey David profetizó que el Espíritu Santo predijo acerca de Judas. Eso lo dice Pedro en Hechos 1, del 15 al 20, diciendo que Él hizo guía de los que prendieron a Jesús. Hubo traición en Judas, porque Judas fue tentado por el dinero. Él fue el tesorero de este grupo de los 12 e hizo mal uso de esos dineros. Y por unas monedas de plata, también allá la Escritura en otro versículo, vendió al Maestro.
Y con el precio de eso dice que compró un terreno. Y en ese terreno, él finalmente no lo pudo disfrutar. Porque después que entregó a Jesús y después que Jesús está en la cruz, fue tal el sentimiento interno que lo llevó a quitarse la vida. Y simplemente ese lugar tomó un nombre que en este momento no lo tengo en mi mente, pero refiriéndose a algo desagradable. El hombre no pudo disfrutar del dinero que recaudó de mala manera. Ayúdanos el Señor también en este ejemplo. Si Satanás te tienta a través del dinero, para poner un orden en la vida y no dejarte tentar por el enemigo, sino que seamos más transparentes aún en esas áreas financieras. Si tú trabajas en ambientes de trabajo donde estás expuesto a tesorerías, a finanzas, a recaudar fondos, el Señor ponga su espíritu en cada uno de nosotros para no ser tentados por el mal. Porque es increíble, todo sale a la luz. No hay cosa oculta que no haya de ser revelada. Amados en el Señor, ¿quién es Jesús para ti? Esto lo vimos en la reunión de hombres. ¿Cómo se llama tu Dios? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Ya? Jesús es la revelación. Es la revelación más maravillosa de Dios. Jesús, cierto, estableció su revelación a través de la palabra y Él se presentó, lo conocemos de una manera tan especial. Pero en Jesucristo, Jesús es el Dios revelado. Jesús que llegó y que nosotros lo conocemos ahora por esto que estamos impregnándonos de lo que Él hace. Es verdadero hombre y es verdadero Dios. Caminó por esta tierra y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Por lo tanto, Jesús no pasó desapercibido en esta tierra. Los ojos del mundo científico de ese tiempo, de los filósofos, de los teólogos, ¿cierto?, se fueron sobre Jesús. Y Jesús fue más sabio que el hombre que en algún momento tuvo el nombre de ser el más sabio de los hombres de la tierra, que era Salomón. Jesús fue el más sabio de todos los hombres que ha pasado por esta tierra. Sabiendo que Jesús es lo que es y que Él venció el pecado, nos hizo libres, ¿por qué no luchamos nosotros también por amor a Cristo con nuestras debilidades? Y si estás luchando con las debilidades, eso es lo que tienes que hacer. Luchar con las debilidades y someter tu vida a Cristo. La obediencia es maravillosa. Sabiendo que Jesús venció el pecado, nos hizo libres de la esclavitud del pecado, ¿ya? Y podemos vivir una vida para su gloria también. La obediencia es un requisito principal en el llamado. La obediencia es un requisito principal en el llamado. Los discípulos fueron obedientes. Cuando Él los llamó, ellos vinieron a Él, dice, subieron donde Él estaba. Y ellos realizaron la obra. En ese momento aún no recibieron la autoridad, ¿cierto?, para hacer lo que Jesús les enviaba a hacer. Más cuando ellos recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, comenzó el nuevo cambio en sus corazones. Se estableció la iglesia y vemos a hombres tan maravillosos, llenos de fe, llenos de obediencia, cumpliendo el mandato a través del Espíritu Santo, dejando gobernar su vida por el Espíritu del Señor, aún hasta la muerte. Vemos en el apóstol Pablo más adelante que dijo: estoy dispuesto no solo a sufrir por Él, sino a morir por Él. Qué amor más grande que puedes recibir en tu corazón por el Señor, al punto de también decir: no solo estoy dispuesto a sufrir, no solo estoy dispuesto a venir a la plaza los domingos y pasar un poquito de frío, sino que estoy dispuesto también a morir por Cristo. Ayúdenos el Señor para poder vencer el pecado, amados. Si tú has creído y has recibido a Jesús en tu corazón, ¿cierto?, que es lo que conversamos a través de esta explicación, estamos aquí los que creímos en Él y también los que hemos recibido en el corazón este cambio. Él nos escogió primero. Dice: no me escogisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros. En Juan 15, 16, porque no me elegisteis vosotros, yo os elegí a vosotros, para que tengáis fruto y llevéis mucho fruto. Entonces somos hijos de Dios que tenemos que dar fruto. Y me gozo en verlos, amados, dando fruto a muchos de ustedes, a quienes no he compartido mucho con ustedes. El Señor conoce los frutos que están dando, pero también el Señor demandará un día de los frutos que hay en su corazón y que tenemos que entregar. Esos frutos que tomas del árbol, no que das con tus manos, esos frutos que otros toman de ti, tu gracia, tu bondad, tu amor, tu caridad sobre ellos, tu palabra, tu apretón de mano, tu abrazo, en fin. El Señor quiere su iglesia unida. Por lo tanto, seamos obedientes al mandato. Junto con la ordenación que hizo Jesús a sus 12, los envió con una misión: sanar enfermos y expulsar demonios. Si aquí hay enfermos, tenemos al Dios que sana. Si tú sientes que necesitas oración en algún área de tu vida, llama a los ancianos de la iglesia, llama a algún líder de nuestra congregación para que ore por ti, estableciendo lo que nosotros podemos hacer: orar los unos por los otros. Si estás afligido, vas a encontrar respuesta. Si necesitas ayuda, el cuerpo de Cristo te ayudará también. Por lo tanto, en esta mañana, el Señor bendiga, ¿cierto?, sus corazones por esta palabra exhortada. Hasta aquí es lo que puedo compartir con ustedes. Que el Espíritu Santo ponga esa convicción de pecado en el corazón, esa necesidad de ser sano, porque Jesús apareció en una multitud, ¿cierto?, que necesitaba ser sanada. Hoy día nosotros estamos acá, pero también necesitamos algo de Jesús. Seamos humildes a esta condición, sabiendo que Él es mayor y que nosotros siempre necesitamos de Jesucristo. Vamos a orar, amados, en el Señor, y nuestros hermanos que van a compartir la cena del Señor, porque hoy tenemos también Santa Cena, para que puedan ellos juntarse y recibir también lo que viene. Les invito para que oremos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana por haber compartido de tu palabra, Señor, cómo tú haces un llamado con un propósito. El propósito de los 12 fue una ordenación especial que hiciste sobre ellos para que fueran tus apóstoles, para que fueran los pilares de la formación de tu iglesia, Señor. Y sobre ese llamado que tú hiciste a ellos, nosotros también tenemos cobertura y estamos en tu iglesia. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Y te alabamos, Señor, porque tú estableciste tu reino de una manera poderosa, Señor. Tú estableciste tu reino combatiendo con todas las tinieblas, Señor, deshaciendo las obras del diablo a través de la enfermedad. Tú sanaste a todos los enfermos que venían a ti. Y qué propósito tan maravilloso es ser sano de su enfermedad. Y qué maravilla es poder decir: Señor, tú has sanado mi corazón también, y hoy soy libre del pecado, soy libre de la carne, soy libre de la muerte, porque tú eres la vida eterna. Y hoy día celebramos eso en el día del Señor, que tú venciste la muerte y resucitaste y te presentaste ante ellos, Señor. Nosotros anhelamos tu venida nuevamente y por eso damos gracias al Señor, a ti, oh Padre, por Jesucristo, tu Hijo, del cual en este momento vamos a honrarte también recibiendo la cena del Señor. Gracias, Padre, por este tiempo especial. Pon tu espíritu en aquel que cree que no lo tiene y convicción de pecado en el corazón de tu pueblo, Señor, como también en mi Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.